La respuesta no agradó, pero era la única que podía dar sin traicionarse a sí mismo. Isabela pasó a salir solo lo necesario. Evitaba los círculos, los cantos, los encuentros. Sentía que volvía al comienzo, una extranjera en tierra que aprendió a amar. Los hijos, aún pequeños, no entendían, pero empezaban a sentirlo. Las risas de los demás disminuían, las invitaciones desaparecían, la inocencia empezaba a marchitarse. Clara tuvo fiebre. Isabela pasó 2 noches sin dormir. Nadie vino a ofrecer hierbas. Nadie preguntó. Sola, preparó una infusión de poleo y raspó raíces como su madre le enseñó. Cuando la fiebre bajó, lloró, de agotamiento y abandono. Era madre en tierra sagrada, pero su lucha seguía siendo solitaria. Sol Rojo la visitaba siempre que podía, pero los encuentros eran breves, furtivos. Él no quería exponerla aún más. Si te toco ahora, lo quemamos todo. Y ella lo entendía. Pero dentro del pecho, el amor crecía como una tormenta sin lluvia, pesado, ahogado, a punto de explotar. Una tarde, Isabela subió sola hasta el círculo de piedras donde se conocieron. Llevó un trozo de tela y lo ató a uno de los árboles. No pidió protección, no pidió tregua, solo susurró: que él siga siendo hombre, incluso cuando el mundo quiera que sea solo jefe. Y allí dejó una parte de su miedo. El tiempo trajo otro cambio. Una joven, hermana de Chayton, empezó a difundir historias. Decía que Isabela usaba hierbas para encantar, que había sangre española en su linaje, y que eso era un mal presagio. La superstición germinaba, y el miedo, más que la ira, es lo que más fácilmente se esparce entre corazones inciertos. Sol Rojo lo supo, y por primera vez se enfureció. Reunió a los ancianos, llamó también a los más jóvenes, pidió que todos escucharan. Contó cómo encontró a Isabela muriendo en la nieve. Contó sobre los hijos. Contó sobre lo que ella dio a la aldea, con manos, con dolor, con silencio. Si llaman a eso hechizo, entonces que me encanten hasta el final. Su discurso silenció la aldea, pero no resolvió. El amor de ellos ahora era piedra en el camino. Y solo había 2 opciones: atravesarlo juntos o retroceder. Isabela, en su tienda, miraba a los hijos dormidos y pensaba en la huida por última vez. Pero entonces, Clara se volvió en el sueño y murmuró: Nita, palabra apache que significaba madre que vigila. Y eso bastó. A la mañana siguiente, fue al círculo de los ancianos con sus 3 hijos al lado. Se arrodilló y habló. No, pidió quedarse. No pidió perdón. Dijo solo: soy mujer, soy madre, no soy maldición. Pero si creen que mi amor es veneno, déjenme partir en paz. No quiero dividir, solo quiero vivir. Los mayores se miraron entre sí. La aldea escuchaba alrededor. Nadie esperaba ese gesto, ni siquiera Sol Rojo, que llegaba al fondo de la multitud. Pero antes de que los ancianos respondieran, un viejo se levantó, el más antiguo. La tierra no niega semilla, y ni la vida niega el amor. Y con eso, se dio la vuelta y entró en su tienda. Nadie la expulsó, pero tampoco nadie celebró. La permanencia era ahora territorio de silencio y resiliencia. Isabela no sonreía, pero tampoco retrocedía. Seguía ayudando, cosechando, cuidando. Sus gestos eran su respuesta. Su cuerpo aún dolía de tanto callar, pero el amor seguía firme como roca en el fondo del río. Sol Rojo volvió a liderar con firmeza, pero había cansancio en sus hombros. Por la noche, se sentaba fuera de su tienda, sin entrar. Solo se quedaba allí, como perro guardián de todo lo que no podía decir en voz alta. Y ella sabía. Ese silencio, aunque dolido, era la forma más honesta de protección. Entonces, una noche de luna creciente, ella salió. Se sentó a su lado. No se tocaron, pero después de minutos largos, Isabela dijo: no necesito que me elijan. Solo necesito saber que aún me ves. Él respiró hondo. Te veo, incluso cuando intento no ver. Y por primera vez en muchos días, sus ojos se encontraron sin miedo. Te amo, dijo ella sin adornos. Y él, con los ojos bajos, respondió: y yo te llevo conmigo. No prometieron nada,
Ni futuro, ni paz, ni abrigo. Pero allí, bajo el cielo abierto, dos mundos se dijeron sí el uno al otro. Incluso cuando todo alrededor decía no. Y cuando la luna subió sobre la aldea, bañando las tiendas con su luz pálida, había algo diferente en el aire. Ni aceptación, ni absolución, sino permanencia. El amor, al final, no necesita aplausos para florecer. Basta con que haya coraje. Y ellos lo tenían. Incluso en 1960, pedazos. Incluso al borde de la renuncia. La primera antorcha cayó sobre la paja del granero antes de que amaneciera. El resplandor rompió la madrugada como un grito ahogado, y la aldea despertó con olor a humo, pólvora y presagio. Isabela abrió los ojos con el corazón ya acelerado. Sabía que aquella luz anaranjada no era aurora, era destrucción, y esta vez ya no había tiempo para huir. Elias Chambers había regresado, como prometió, con más hombres, más armas, más odio. Vinieron como una plaga, metódicos, rápidos, despiadados. Sol Rojo gritaba órdenes mientras los guerreros corrían hacia los límites de la aldea. Las mujeres tomaron a los niños y buscaron refugio. Isabela, con Clara en brazos, y los niños de la mano, corrió hacia la tienda de hierbas. El sonido de los disparos se mezclaba con los gritos. Flechas volaban, caballos relinchaban. Isabela entregó los hijos a una de las ancianas y partió para ayudar a los heridos. Había demasiada sangre, demasiada tierra, demasiados gritos, pero también había coraje. Ella rasgaba telas con los dientes, detenía heridas con cenizas calientes, susurraba nombres para mantener a los vivos despiertos. Nadie sabía con certeza dónde estaba Clara. En un instante estaba en el regazo de la anciana. Al siguiente, desapareció. Isabela entró en pánico. Gritó su nombre entre los cuerpos y el fuego. Buscó en tiendas, escombros, arbustos. Cada segundo sin respuesta, una parte de su pecho ardía. ¡Clara, Clara! El nombre le desgarraba la garganta como cuchilla. Cuando la encontró, la niña estaba inmóvil, envuelta en los brazos de una guerrera herida, caída detrás de una tienda derribada. La mujer, llamada Ayoka, había protegido a Clara con su propio cuerpo, recibiendo el impacto de una explosión. Aún respiraba, pero apenas. Isabela lloró al ver aquello. No había palabras para agradecer, solo lágrimas mezcladas con sangre. Clara estaba viva, con ojos abiertos, asustados, pero viva. Isabela la tomó en brazos y besó su rostro, hasta que ambas se mancharon de ceniza. No había tiempo para descansar. Volvió con ella al refugio y siguió en dirección a los gritos. El miedo ya no era enemigo, era combustible. Y amar, ahora, era un verbo de guerra. Sol Rojo estaba en la línea de frente, espada corta en mano, el rostro cubierto de ceniza y rabia. Luchaba como quien ya no tiene nada que perder, como quien necesita mantener viva no a sí mismo, sino a la tierra. Cuando la bala lo alcanzó en el costado, vaciló, pero no cayó. Fue necesario un segundo disparo, en el hombro, para derribarlo, y el mundo pareció detenerse. Isabela lo vio de lejos, gritó su nombre, pero él no escuchó. Corrió. Mientras todos retrocedían, ella avanzaba. Llegó hasta él con el corazón desgarrado. Sol Rojo estaba inconsciente. La sangre corría como tinta espesa. «No mueras. No ahora. No por ellos». Ella presionó la herida con las manos y rezó, como no lo hacía desde la infancia. Con la ayuda de dos jóvenes, lo llevó al interior de la tienda de los ancianos. La batalla aún rugía afuera. Pero allí el tiempo se detuvo. Le rasgó la ropa con cuidado. Limpió las heridas con vino de raíces y cenizas de nogal. Cosió piel con hilo de cuero y fe. Él temblaba, deliraba, pero aún estaba allí, aún respiraba. Afuera, los sonidos empezaron a cesar. Primero los disparos, después los gritos, hasta que solo quedó el crepitar de los escombros. Elías y sus hombres se habían retirado, no porque se rindieran, sino porque entendieron que no vencerían fácil. Las minas bosnias echó. Aldea sangraba, pero permanecía, como árbol quemado por fuera,
pero vivo por dentro. El escenario era devastador. Tiendas destruidas, guerreros muertos, mujeres heridas, niños en shock. Pero la aldea aún existía, y eso por sí solo ya era un milagro. Isabela salió de la tienda con las manos cubiertas de sangre. No era sangre de muerte, era sangre de promesa. Sol Rojo aún vivía, y con él una esperanza. Durante los días siguientes, casi no durmió. Lo cuidaba con paciencia, limpiaba las heridas, susurraba canciones en sus oídos. Hablaba de sus hijos, de la vida que soñaba. Él no respondía, pero a veces movía los dedos. Otras veces, curvaba los labios en un esbozo de sonrisa. Era poco, pero era vida. Cierta madrugada, mientras la aldea dormía en silencio, él abrió los ojos. No dijo nada de inmediato. Solo la miró, como si intentara recordar lo que era ser hombre y no solo leyenda herida. Ella sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Has vuelto». Él cerró los ojos de nuevo y susurró: «Nunca me fui». En los días siguientes, la decisión se impuso. Muchos querían partir, buscar una nueva tierra, un nuevo comienzo. Pero la idea de abandonar el suelo donde tantos habían muerto dolía más que empezar de nuevo entre escombros. La aldea se dividía entre el miedo y la raíz, entre partir o resistir, entre olvidar o reconstruir. Isabela sabía lo que quería. Quería quedarse, no por terquedad, sino por pertenencia. El dolor la había enraizado allí. Las muertes habían cosido su nombre a esa tierra. Y cuando veía a sus hijos corriendo entre cenizas y tiendas medio erguidas, sentía que no podía volver a ser extranjera, ni para sí misma, ni para el mundo. Sol Rojo aún no se levantaba, pero empezaba a hablar en susurros cortos, frases entrecortadas. Cuando estaba despierto, observaba a Isabela como si ella fuera la única cosa que aún tenía sentido. Y cuando ella salía, preguntaba por los hijos, por la aldea, por la tierra, como si cada palabra fuera una puntada que lo cosía de nuevo a la vida. En una de esas noches, mientras limpiaba una de sus heridas, él sujetó su mano. Los ojos estaban opacos, pero firmes. «Si no vuelvo, promete que te quedas». Ella no entendió de inmediato. ¿Quedarme? Él asintió. «Con ellos, con la tierra, con lo que fuimos». Y ella respondió con la voz quebrada: «Incluso si tú no estás, yo seré tu raíz». Esa promesa se grabó en ella como cicatriz, porque era más que amor. Era compromiso, con la memoria, con la historia, con todo lo que habían construido, incluso entre rechazo, honor y supervivencia. Y en el fondo, ella lo sabía. Aunque su cuerpo se apagara, él ya era semilla en su corazón. La aldea decidió quedarse. Reconstruirían, no por orgullo, sino por ancestralidad. Levantarían tiendas con madera quemada. Plantarían donde la guerra había pisado. Los muertos serían recordados no con lágrimas, sino con trabajo. Y cada nuevo día sería sagrado. No por ser leve, sino por haber sido conquistado. Isabela participó en todo. Ayudó a Nasir a enterrar los cuerpos. Preparó el barro para nuevas tiendas. Alimentó a los huérfanos. Plantó maíz con las manos heridas. Ya no era más extranjera, era suelo, era sangre, era historia viva. Una mañana, mientras colgaba ropa, escuchó su voz, baja, raspada. ¿Aún me amas? Ella se giró despacio. Eres mi elección, incluso cuando todo intenta convencerme de no elegirte. Él sonrió. Por primera vez, una sonrisa completa. Y en ese instante, ella supo. Él se quedaría. Y con él, todo lo que aún podían ser. Él empezó a caminar de nuevo. Primero con ayuda, después solo. El cuerpo aún dolía, pero el espíritu volvía con fuerza. La aldea lo miraba con respeto renovado, pero también con duda. Al fin y al cabo, su corazón ahora pertenecía a dos tierras, una nacida de la sangre, la otra de la elección. Los ancianos lo llamaron para una conversación, larga, silenciosa, y al final no dieron veredicto. Solo dijeron: si ella se queda, que siembre con los nuestros, que calle con los nuestros, que baile, llore y muera entre nosotros. Y eso, para Isabela, fue más que aceptación,